algunas cosas que tienen que ver con esta celebración. Vamos a tocar, aunque los temas son muy profundos, y vamos a ver qué podemos en estos minutitos ver de esta celebración tan importante, la ascensión del Señor. Lo primero que se me ocurre es que nosotros tenemos que ver que cuando celebramos algún sacramento, alguna liturgia en la iglesia, siempre hay velas encendidas. Usted entra en un templo y está viendo una celebración, están las velas encendidas. Y esto es un signo que tenemos que descubrir el sentido, porque es Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y esta presencia de Jesús entre nosotros, la Iglesia quiere significarla allí en esas luces encendidas, en esas velas. Hay una presencia, así como la de esa luz, que es misteriosa, que es intangible, que no nos damos cuenta del todo de que Él está presente, sin embargo está presente. Entonces por eso las velas nos indican una presencia, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Pero a esta presencia se le añade en el tiempo de la Pascua, o sea, después de la resurrección y desde la Pascua misma, se le añade una vela más grande, que es el cirio pascual. Aquí tenemos el cirio encendido, y este cirio nos indica no solo la presencia de Jesús, sino la presencia del resucitado en medio nuestro, así como la tuvieron los apóstoles. O sea, una presencia muy fuerte, porque estaba en medio de ellos, vivo. El mismo que estuvo en la cruz estaba con ellos allí en medio. Y decir esto, y esta celebración de hoy, Jesús asciende al Padre y ya no lo vemos más. Entonces, en esta celebración, ahora después mismo de la predicación, vamos a hacer un pequeño signo, que es apagar esta vela grande, porque ya no lo tenemos más a Jesús en medio nuestro, históricamente, físicamente. Ahora está en su espíritu. Por eso es otro modo de presencia. No es que ya no está más, está de otra manera. Por eso dice: yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y el Señor está aquí entre nosotros, aunque no lo vemos, pero ya no históricamente, físicamente. Hay una diferencia grande en esto, por eso la Iglesia lo tiene que subrayar. Y cuando decimos esto, decimos también, fíjense que decíamos en el Salmo, simplemente esto: el Señor asciende entre aclamaciones, porque es como que es el triunfo de nuestro Dios, dice el Salmo. ¿Y cómo es esto del triunfo? ¿Por qué? ¿Qué significa? Porque el que se hizo carne, el Verbo de Dios, el que se metió entre nosotros, Dios mismo, y se hizo uno de nosotros, cuando vuelve al Padre, no vuelve de la misma manera. Porque ya no solo es el Dios que se había metido entre nosotros, sino que es el Dios hombre. Es decir, toda la humanidad está allí en Jesús. Y este Jesús que va al Padre ya no va solamente como Verbo de Dios, sino como Hijo del hombre. Está la humanidad allí. Entonces la humanidad en Jesús ya ha triunfado. Por eso el triunfo de nuestro Dios es el triunfo del hombre en Jesús. Sé que es difícil comprender esto, pero es un poco así el misterio.
Ya no solo el Verbo está con el Padre como estuvo siempre, está el hombre mismo allí con Dios. Por eso toda la humanidad ha sido redimida. Esto por un lado. Por otro lado, el tema del gran misterio es que al ascender el Señor, vamos a poner un ejemplo nuestro así de barrio. Si uno asciende en un puesto, en una fábrica, supongamos, lo ascienden. Entonces tiene una responsabilidad mayor, no es que ya no está más donde estaba, tiene una responsabilidad mayor. Pero también los que estaban abajo de él asumen también la responsabilidad que tenía ese. Es decir, cuando el Señor asciende, nos deja toda la responsabilidad sobre lo que Él hizo aquí a nosotros. Vos dice, ahora vayan ustedes, anuncien a todos los pueblos. O como dice el Evangelio de hoy, dice, hagan discípulos míos de todos los pueblos. Y ahí está la responsabilidad nuestra, ahí el cambio. Porque justamente esto es lo que significa de los 40 días. 40 días que el Señor ha estado con nosotros resucitado y ahora llegó al término. Y ahora empieza otra nueva etapa. ¿Cuál es esta etapa? Que ya este anuncio de la buena noticia está en manos nuestras y tenemos que hacer el anuncio al mundo. Y ahí nos quedamos como descolocados. ¿Y cómo voy a hacer yo para anunciar? Si yo no sé nada, no entiendo nada. ¿Cómo hago? En eso mismo están los discípulos, en eso mismo están los apóstoles, que se quedan mirando cómo el Señor asciende y dice, ¿y ahora qué hacemos? Porque esa es la gran tarea que va a asumir los discípulos, que va a asumir la iglesia, anunciar al mundo la buena noticia. Yo les contaba, hay un relato muy lindo de un autor nuestro que se llama Quino y que escribió sobre Mafalda. Y en una de las viñetas aparece un personaje que a mí me hizo recordar lo del Evangelio de hoy. Se llama Manolito. Manolito está en clase y está la maestra explicando y les cuenta todo lo que va enseñando la maestra. Termina y dice, ¿alguno de ustedes no entendió? Y ahí aparece la mano de Manolito. Levanta la mano. Dice, Manolito, ¿qué es lo que no entendiste? Y dice, desde marzo hasta acá, nada. Y esos son los apóstoles. Los apóstoles tuvieron 3 años con el maestro. 3 años acompañándolo, escuchando su mensaje, viendo sus signos, las resurrecciones que hizo, él mismo resucitado. ¿Y qué le preguntan en ese día de la ascensión los apóstoles a Jesús? Fíjense la mitad de la primera lectura de hoy. Dice así, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Esa es la pregunta, no habían entendido nada. ¿Por qué dicen esta pregunta los discípulos? Porque ellos estaban esclavos de Roma. Israel estaba humillado por esta esclavitud. O sea, si alguien, por ejemplo, salía de su casa, se encontraba con que los soldados romanos andaban ahí dando vueltas por todo el territorio de Israel. Como pueblo no tenían ningún tipo de decisiones. Y no solo esto, sino que tenían que pagar los tributos, los impuestos a Roma todo el tiempo. Entonces vivían esclavos. No solo esto, Jesús cuando nació ya era esclavo de Roma y cuando murió era esclavo de Roma. O sea, toda su vida Israel fue esclavo de Roma. Es decir, esto se va a solucionar, vamos a hacer algo. Jesús vino
a liberarnos un poco de esta situación? Esa es la pregunta. ¿Qué habían entendido? Que Jesús era una especie de líder que venía a llevarlos a enfrentar a los romanos. O sea, no habían entendido nada. Y cuando digo los discípulos no habían entendido nada, digo también nosotros no entendemos nada. Y Jesús nos dice: hagan discípulos míos de todos los pueblos, y se va. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces esa es la incertidumbre, el tema de la ascensión. El Señor asciende y es glorioso, es fiesta, es el triunfo del Señor. Pero y nosotros ahora tenemos la responsabilidad del anuncio al mundo. ¿Cómo hacemos? Entonces ahí están los apóstoles en este preciso momento, desconcertados porque no habían entendido nada lo del Maestro. Sin embargo, Jesús les dice: yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Él les hará entender todo, les va a hacer comprender la buena noticia. Lo que van a tener que decirle al mundo, yo lo voy a poner en la boca de ustedes. Ustedes van a tener la fuerza, no van a tener más miedo a nada ni a nadie, porque el Espíritu los va a empujar. No se vayan de Jerusalén, porque el Espíritu Santo vendrá a ustedes. ¿Qué es lo que va a hacer entonces esta primera comunidad de la iglesia? La oración, la alabanza. Dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que todo el tiempo estaban allí en el templo orando, haciendo la alabanza al Señor, justamente porque estaban esperando esto que nosotros celebraremos la semana que viene, la venida del Espíritu Santo sobre nosotros y sobre toda la iglesia, porque la necesitamos porque no sabemos cómo anunciar al mundo, y la necesitamos porque no entendemos nada, y la necesitamos porque tenemos vergüenza, y la necesitamos porque tenemos mil excusas. El Espíritu de Dios nos abre la mente, nos abre el corazón y nos da nueva vida. Por eso la gran celebración será la semana próxima. Yo quería pedir entonces en este día que nosotros nos sintamos identificados con los discípulos, en todo sentido, especialmente en este día de la Ascensión, justamente porque se nos da toda esta responsabilidad. Tomamos conciencia de esto y también tomamos conciencia de nuestra fragilidad y de cuánto necesitamos este Espíritu de Dios. Nos ponemos de pie.